ya lo tienen, digan amén. Amén. Entonces nos pondremos de pie en reverencia a la presencia de Dios y al Espíritu Santo y vamos a leer. Y dice así la poderosa palabra de Dios: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Palabra de Dios. Cierre su Biblia, agache su cabecita y repite esta oración. Señor Jesús, te damos gracias por un día más de vida. Te pedimos, Espíritu Santo, que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para entender lo que tú nos quieres decir el día de hoy. Señor, vengo delante de ti y de tu presencia y sé que no me voy a ir como he venido, sino me voy a ir cambiado, renovado, bendecido en el nombre de Jesús. Y ato todo espíritu inmundo de distracción, de tristeza, de pereza, todo espíritu inmundo que atormenta mi vida, lo ato y lo echo fuera en el nombre de Jesús y me declaro libre, sano y bendecido. Amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Esta palabra es una palabra que prepararon nuestros amados pastores Liz y McNally para todas las iglesias centrales. Amén. Así que tome asiento, mi amado hermano, y escuche atentamente. Hemos leído este pasaje en el libro de Mateo porque es algo que Jesús dijo en ese momento. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esas son cosas que has escuchado de la gente. Y esta palabra es para este tiempo. Esta palabra es para ti. Porque muchas veces escuchamos lo que dice la gente, lo que dice el internet, lo que dice las redes sociales y te olvidas de escuchar lo que Dios dice para tu vida. Entonces, mi amado, Jesús dijo, oísteis de la gente, diga, de la gente. Oísteis de la gente. La gente puede decir muchas cosas, porque acá dice, la gente decía, amarás a tu prójimo y vas a aborrecer a tu enemigo. Y en el mundo lo dicen, ojo por ojo, diente por diente, ¿no ve? Eso es lo que dice la gente. Pero el mensaje, mi amado hermano, es lo que dice Jesús. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Jesús te dice, yo no hablo como dice la gente. Si la gente te dice, no hay solución para tu problema, Jesús te dice, sí hay solución para tu problema. Si el médico te dice, no hay solución para tu enfermedad, Dios te dice, sí, vas a ser sanado. Amén. Ahora, ¿qué dice la gente? El cáncer no tiene cura. El SIDA no tiene cura. Eso es lo que dice la gente. Miras muchas veces el internet y te aparecen noticias malas. Entras al Facebook y te aparecen conflictos, asesinatos, peleas, la economía, el COVID, la pandemia. Y todo eso es lo que dice la gente. Y a veces cuando a ti te puede dar una enfermedad, o tal vez puedes tener cáncer, un tumor o una enfermedad, y te dicen, tienes cáncer, un ejemplo, y
y te pones a buscar en el internet y buscas qué es el cáncer, ahora qué me va a pasar, cómo voy a hacer, qué tengo que hacer, qué tratamiento voy a seguir, cómo me voy a sentir. Y tú estás escuchando lo que dice la gente. Y tú empiezas a buscar y recibes lo que te dijeron. Pero Jesús dice, Jesús reveló esta palabra para ustedes. Porque si el médico dice, el cáncer no tiene cura, Jesús dice, para mí no hay nada imposible. ¿Y cuántos creen en el poder de Dios? Lo recibo, lo recibo. El cáncer no tiene cura, pero Jesús dice otra cosa. Tu problema no tiene solución, pero Jesús te dice otra cosa. Tu economía te dicen que está mal, pero Jesús te dice otra cosa. Pero cuando tú recibes lo que la gente dice, andas oprimido, preocupado, no sabes qué hacer, te deprimes, escuchas lo que dice la gente. Por eso Jesús dijo, oísteis lo que la gente dice. ¿Oísteis? ¿Cuántos han escuchado que el cáncer no tiene cura? A ver, levanten la manito. Los médicos te dicen, el cáncer es la enfermedad que no tiene cura y que avanza. Y si avanza se vuelve una metástasis y eso ya es estar desahuciado. Pero Jesús dice, ¿han escuchado que los médicos dicen que el cáncer no tiene cura? Pero Jesús dice que sí tiene cura. En las noticias, en el Facebook, escuchan que va a venir una cuarta, quinta ola de COVID-19. Pero Jesús te dice, no temas, porque yo ya he vencido al mundo. Ese es mi Jesús, ese es mi Jesús, ese es mi Jesús. Oyeron, así como dice, oísteis que fue dicho que en estos próximos años va a venir algo terrible. Van a suceder muchas cosas, pero así como un día Jesús dijo, hoy día también nos los dice, no teman, manada pequeña, porque Jesús está con nosotros. Por eso muchas veces escuchamos lo que la gente dice, las noticias, pero Jesús no dice lo mismo. Jesús dice que todo va a estar bien. Escuchas rumores. Mira, ¿cuántos tienen Facebook? Todos deben tener Facebook. A ver, levanten la manito. Todos tienen Facebook. En el Facebook, ¿qué te aparece? Noticias, ¿no ves? Se ha asesinado, se ha chocado, esto ha pasado, el otro ha pasado. Ha avanzado tanto la tecnología que ya no es necesario esperar el mediodía para escuchar la televisión, porque entras al Facebook y ya te aparece ahí las noticias. Entonces escuchas rumores, miras tu Facebook. Ahora ya sabes muchas cosas, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué está sucediendo. Pero muchas veces, como te decía a un principio, lo que te dice la gente, tú lo recibes. Por eso entras al internet y te metes a buscar, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de este problema? Estás escuchando la voz de la gente. Oíste que la gente te dijo que eres un fracasado. Pero ¿sabes qué te dice el día de hoy el Señor? Que tú no eres un fracasado, que tú eres un más que vencedor, que eres victorioso. Aleluya, eso es para mí. Al menos ahora, en este tiempo
tiempo con esto de la pandemia, con esto de la enfermedad, la gente, los científicos, expertos dicen tantas cosas y todo lo que lo dicen es por lógica. Es como que algo que sí va a pasar y lo dicen pero por lógica. Pero sabes, mi amado hermano, te pueden decir, mira nuestra economía. Se te puede acercar un economista y te puede decir, mira, esto está así, esto está así, esto está así. Y ellos hablan por lógica. Pero mi amado hermano, Jesús te dice, sí vas a salir adelante. Te pueden decir por lógica, pero mira, tú no has estudiado. ¿Cómo vas a salir adelante? ¿No estás preparado? ¿Cómo vas a tener una casa? Mira cómo estás andando, mira tu trabajo, mira tu familia. Ellos hablan por lógica, pero ellos no miran el poder de Dios. Pero tú sí miras el poder de Dios. Y Dios te dice, yo tengo pensamientos buenos para tu vida. Aleluya. Por eso te pregunto el día de hoy, ¿qué voz estás escuchando? ¿La voz de la gente o la voz de Dios? Al de tu lado dile, ¿qué voz estás escuchando? ¿Cuántos han escuchado esos tipos de voces? Que no vas a salir adelante, que mira la economía, que mira tu familia, que cómo tu hijo va a ser profesional si ni siquiera tienes un buen trabajo. ¿A cuántos alguna vez les dijeron así? A muchos. Te pueden hacer sentir mal. Por eso este mensaje, mi amado hermano, se llama ¿qué voz estás escuchando? ¿Qué voz estás escuchando? Algo que tú tienes que entender es que nuestro Dios no es como la gente de afuera. Nuestro Dios está en otro nivel. Y como nuestro Dios está en otro nivel y nosotros somos hijos de Dios, nosotros estamos sentados con Él en lugares celestiales. Aleluya. Eso es para mí. Muchas veces se pueden acercar al pastor, a la pastora, pastora, me han detectado cáncer en la matriz. ¿Qué voz estás escuchando? Y ahí Jesús te dice, oísteis que fue dicho por el médico que tienes cáncer, pero yo te digo, dice Jesús, que para mí no hay nada imposible. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo reciben? Lo recibo. Por eso, mi amado hermano, tú tienes que estar pendiente a lo que Dios dice, no a lo que dicen las redes, no a lo que dice el noticiero, sino pendiente a lo que Dios nos dice por medio de la palabra. Amén. Porque Jesús dijo, por sus llagas, si aquí hay algún enfermo, ya fuimos sanados. Y también Jesús dice que Él quiere que seamos bendecidos. Y no solamente bendecidos en algo, sino en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu y en todas las áreas de tu vida. Eso es para mí. Por eso ya no estés pendiente de lo que la gente dice, sino aprende a escuchar lo que Dios te dice. Porque a veces cuando escuchas lo que la gente te dice, te pasa, ¿sí o no? Algunos dicen, me he soñado con gato negro, algo me va a pasar. ¿Y te pasa? ¿Sí o no? A veces te dicen, mira, seguro le puedes contar a una persona, esto me ha pasado, ay no, seguro esto te va a pasar. Y tú crees lo que la gente dice, lo recibes, te mete temor, miedo y te pasa, te sucede. Si escuchas cosas malas, vas a vivir mal.
Pero si tú, mi amado hermano, si este oído que el Señor te ha dado escucha buenas nuevas, pues te va a suceder buenas cosas. Eso es para mí. Por eso al de tu lado dile, bien que has venido. ¿Saben? Hace mucho tiempo nos habla en el Antiguo Testamento sobre un varón llamado Noé. Este varón aprendió a oír la voz de Dios. Y un día, este varón va al pueblo donde él se encontraba y les dice, va a haber un diluvio, arrepiéntanse, va a venir una lluvia muy fuerte, y les empieza a hablar y hablar para que la gente sea salva. Pero la gente decía, estás loco. Años que no llueve, años que no suceden estas cosas. ¿Cómo nos dices que va a haber esto? Y la gente le decía muchas cosas a Noé. No le entendían, no le creían. Pero sabes, mi amado hermano, Noé no escuchó a esos hombres que le decían, estás loco. ¿Cómo va a haber un diluvio? ¿Cómo va a venir una lluvia tan fuerte? Noé no oyó a esa gente. Más al contrario, Noé escogió escuchar la voz de Dios y obedecer. Y como escuchó la voz de Dios, Noé fue salvo. Por eso, cuando muchas veces tú escuchas la voz de Dios, hasta algunos te pueden decir, tanto vas a esa iglesia y no te sucede un milagro. Y tú crees y en tu corazón entra duda. ¿Cierto, che? Tanto tiempo y no pasa nada. Y algunos hasta se apartan. Pero ¿sabes? Aprende a escuchar la voz de Dios. En el tiempo de Dios es perfecto. Y el milagro que le estás pidiendo te va a llegar. ¿Y sabes cómo dice que te va a llegar? Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, son los pensamientos que Dios tiene para sus hijos. Eso es para mí. Entonces Noé aprendió. Más que aprender, fue obediente. Y él escuchó la voz de Dios. No se dejó llevar por lo que la gente le decía. Y fue salvo él y su casa. Y si tú aprendes a escuchar la voz, tanto quieres que tu familia se convierta, tu familia se va a convertir. Tu familia va a ser de Cristo. Porque la gente te dice, mira a tu hijo, mira a tu esposo, ¿cuándo irán a la iglesia? Eso dice la gente, pero Dios te dice, tú y tu casa servirán al Señor. ¿Cuántos lo reciben? Lo recibo. ¿Cuántos se acuerdan de David? David era un niño. Pero sabes, mi amado hermano, David oyó la voz de Dios. Dice que David, su papá un día lo manda que lleve alimento a sus hermanos porque estaban en guerra contra los filisteos. Y su papá le dice, David, lleva comida para tus hermanos. Y dice que David va y mira cómo Goliat oprimía al pueblo de Dios. Cómo el pueblo de Dios escuchaba lo que él decía. Habla de Dios en el libro de Samuel. Entonces habló David a los que junto a él estaban, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel?
porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que lo venciere. Y oyéndolo hablar, Eliab, que era su hermano mayor de David, cuando le escuchó, dice que se encendió una ira contra David y le dijo: ¿para qué has descendido hasta acá? ¿Para qué viniste? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Su hermano le dijo: ¿para qué has venido, David? ¿Quién te dijo que vengas? ¿Dónde has dejado las ovejas que tenemos? ¿Qué hiciste? ¿Para qué viniste? Y David se sintió mal. Este Goliat había atormentado por 40 días al pueblo de Dios. Todos escuchaban lo que él les decía y todos tenían miedo, porque Goliat les amenazaba, les metía miedo. En cambio, David, cuando escuchó hablar por primera vez de Goliat, se enojó. Se enojó David, estaba con una ira, pero santa, porque él decía: ¿cómo van a permitir que esta persona hable así del pueblo de Dios? Pero el pueblo de Dios estaba asustado por las cosas que Goliat les decía, les amenazaba. Y muchas veces esos Goliats nos amenazan y te amenazan a ti. Te pueden decir: no vas a prosperar, tu esposo no se va a convertir, tu hijo nunca va a ser un profesional, tu negocio no va a prosperar, tú no eres nada, eres un fracasado. Te puede decir muchas cosas, así como le decía al pueblo de Dios este Goliat. Pero David aprendió a escuchar la voz de Dios, porque su hermano le dijo: ¿para qué viniste? Porque David fue por lo que había oído de Goliat. Pero sabes, mi amado hermano, David lidiaba con la voz de Goliat y la de sus hermanos. Escuchaba a Goliat, escuchaba a sus hermanos lo que le decían, pero David aún así escuchaba la voz de Dios, a pesar de todo eso, porque sus hermanos lo menospreciaron. Y cuando Goliat lo vio a David, que alzó todavía 5 piedras, porque David alzó piedritas, dijo: ¿acaso soy perro? Le dijo. ¿Cómo me van a mandar a un niño? Aparte de que adentro sus hermanos lo menospreciaron, le dijeron: ¿para qué has venido? ¿Por qué estás aquí? Tal vez alguna vez a ti te han dicho así: ¿para qué has venido? Tú no sabes hacer nada. ¿Por qué estás aquí? Tú no sabes esto. Así le hicieron a David. Y de paso, Goliat también lo menospreció. Pero David no escuchó ninguna de esas voces, sino la voz de Dios, porque él sabía que iba a salir venciendo de ese lugar. ¿Y cuántos creen que van a vencer a ese gigante? A esas voces que te dicen: no vas a salir adelante. A esas voces que te dicen: tu esposo no se va a convertir, tu esposa no se va a convertir, no vas a ser sano, tu enfermedad es
terminal, ¿cuántos van a vencer a esas voces? Por eso, aprende a escuchar la voz de Dios. Cuando te digan, tienes esta enfermedad, tú tienes que decir no, porque Cristo ya pagó por mis pecados y por mis enfermedades. Cuando te digas, tu familia no se va a convertir, no, Jesús ha prometido que mi casa y yo serviremos al Señor. Cuando te digan, no vas a prosperar, tu negocio no va a crecer, tú tienes que decir no, porque mi Padre es dueño del oro y de la plata y yo también soy coheredero juntamente con Él. Eso es para mí. Por eso a David lo menospreciaron. A Noé le dijeron loco. Y a David le dijeron, ¿para qué has venido? ¿Qué haces tú aquí? Y Goliat le dijo, ¿cómo me van a mandar a este niño? Chiquitito, seguro flaquito. Muchas veces te pueden menospreciar incluso por tu físico. O te pueden decir muchas cosas. Pero a pesar de todo eso, aprende a escuchar la voz de Dios. No escuches esas voces, sino escucha la voz de Dios. Si te dicen eres un fracasado, Dios te dice no, porque eres hijo de Dios. Y la palabra de Dios dice que como hijos de Dios, nosotros nunca vamos a hacer cola, sino vamos a hacer cabeza. Eso es para mí. Por eso esta palabra es para ti. El pastor decía que Dios le había revelado que la iglesia escucha mucho lo que la gente dice y por eso anda preocupada, afanada. A veces hasta dices, mi economía, las noticias, mejor no iré a la iglesia y trabajaré, me ahorraré. Porque estás escuchando la voz de las personas. Pero si tú aprendes a escuchar la voz de Dios, ya no te vas a afanar, ya no te vas a preocupar, porque dice que cuando nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, buscamos el reino de Dios, todo viene añadido. Lo recibo. Te pueden decir miles de cosas, pero ellos no pueden entender el poder de Dios, pero tú sí. Por eso cuando te digan todas esas cosas, tú recuerda lo que Dios te ha dicho, que tú eres un más que vencedor, que tú vas a salir victorioso, vas a vencer a ese gigante así como David, que vas a aprender a escuchar la voz de Dios y todo te va a ir bien. Por eso cuando escuchas las cosas de Dios, te va bien, vives bien. Pero cuando escuchas esas cosas malas, ahí es donde te va mal. Al de tu lado dile, ¿qué vas a escuchar? Dile. Cosas buenas, cosas malas. Por eso, mi amado hermano, ¿cuántos andaban así, preocupados, escuchando lo que la gente decía? Algunos hasta ya ni comen de tanto estrés, tanta preocupación. A ver, levanten sus manitos. ¿Cuántos estaban así? Muchos. Había una mujer que dice la Biblia que durante 12 años esta mujer padecía de flujo de sangre. Sufría mucho.
varios médicos la habían visto y había gastado mucho dinero, todo lo que tenía, pero seguía enferma, seguía mal, el flujo no paraba, hasta que un día oyó hablar de Jesús. Y cuando escuchó hablar de Jesús, dice que esta mujer empezó a correr, porque había muchas personas y le habían dicho: hay una persona, Jesús de Nazaret, que te puede sanar. Ella escuchó algo bueno. Escuchó que había alguien que podía sanarla. Y dice que empezó a correr entre la multitud y tocó el manto de Jesús. Y cuando tocó el manto de Jesús, ella fue sanada. Sobrenatural. Fue sanada al instante. Pero ¿sabes? Esta mujer podría haber dicho: si los médicos dicen que no tengo cura, no hay solución para mi problema, ¿qué puedo hacer? Se hubiese resignado, porque los médicos le decían: mujer, no tienes cura. Iba a un lado, iba a otro lado, gastaba y gastaba su dinero y nadie podía sanarla. Entonces esta mujer le dijeron: no tienes solución. Lo que tú tienes no tiene solución. Pero ella, eso es lo que oía del médico, lo que oía de las personas, que era el médico. Pero un día ella oyó hablar de Jesús. Ella escuchó que Jesús sanaba, que Jesús bendecía, que Jesús prosperaba, que Jesús te hacía libre. Y por eso ella dijo: voy a ser sanada. Y recibió su milagro. Por eso, ¿qué voz estás escuchando? ¿La voz de los que te desahucian? ¿De los que te dicen no vas a poder? ¿Qué voz estás escuchando? ¿O la voz de Dios que te dice que sí vas a poder? Porque el médico te desahucia y no te da solución. La gente igual te desahucia y te dice que no tienes solución. Pero Dios te dice que sí hay solución para tu problema. Aleluya. Y por oír, esta mujer, por oír la voz de Dios, por oír, por creer, fue sanada. Eso es para mí. Eso es para mí. Por eso, mi amado hermano, es linda esta palabra y es para ti. ¿Cuántos dicen es para mí? Porque tal vez has venido incluso aquí desanimado, pero Dios te dice: hay solución para tu problema. Deja de escuchar esas voces que solamente te dicen cosas negativas, que te desahucian. Sería lindo que por lo que te dicen te sintieras bien, pero te sientes peor. Eso es lo más chistoso. Pero ahora te estamos hablando de lo que Dios te dice, lo que Dios dice para tu vida. Y Dios te dice: vas a ser bendecido, vas a ser prosperado, vas a ser sano, vas a ser libre. Eso es para mí. Eso es para mí. Eso es para mí. ¿Y cuántos lo creen?
Porque la palabra de Dios dice, la fe sin obras es muerta. Pero si tú crees en esta palabra, si tú crees que Dios sí te va a sacar de tu problema, tienes que alegrarte. Porque ya has vencido. Porque en el momento en el que hemos dicho que dejes de escuchar esas voces, porque Dios va a solucionar tu problema, Dios ya está actuando. La palabra ya ha sido dada. Por eso, ¿cuántos lo creen y cuántos lo reciben ahí? Alégrese de gritos de júbilo. ¡Lo recibo! ¡Lo recibo! Así tienes que alegrarte. Porque estás al danzar, al saltar, al gritar, estás diciendo, ya lo tengo. Y dice que Jesús mira la fe. Porque Jesús iba de pueblo en pueblo predicando, llevando el evangelio. Y en una parte de los evangelios dice, y Jesús cuando llegó a ese lugar, viendo la fe de ellos, seguro estaban como ustedes, igualitos así, saltando, gritando. Y dice que todos fueron sanos, libres, bendecidos. Eso es para mí. Eso es para mí. Había un varón que un día él va donde Jesús y le dice, mi hija está muy enferma, quiero que la sanes. Y se le acerca, dice, viene su criado y le dice, tu hija ya está muerta. Porque su hija estaba enferma de esta persona. Y sabes, mi amado hermano, ¿para qué molestas al maestro? Le decía, tu hija ya está muerta, Jairo. Pero Jesús, cuando vio lo que le decía esta persona, porque te pueden decir, ¿para qué sigues luchando por tu matrimonio? ¿Para qué sigues insistiendo en la iglesia por ese milagro? Y así le dijeron a Jairo, tu hija ya está muerta, ¿para qué estás molestando a Jesús? Y cuando Jesús escuchó esa palabra, dice que le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Por eso a ti la gente te puede decir, ¿para qué vas a la iglesia? Pierdes tiempo, deberías salir a vender. Deberías preocuparte por la familia. ¿Para qué vas a la iglesia si tu vida sigue igual? ¿Para qué pierdes tu tiempo si tu negocio, mira, sigue chiquitito? ¿Para qué vas a la iglesia si el médico ha dicho que vas a morir? Pero no escuches esa voz, porque Jesús te dice, no temas, no temas, cree solamente, lo recibo. Cree solamente, porque para el que cree, todo, pero todo es posible. Que tu deuda se pague, es posible. Que tu familia sea de Cristo, es posible. Que seas un empresario exitoso, es posible. Por eso, ¿cuántos lo creen? Yo lo creo. ¿Y sabes qué sucedió? Jairo recibió, escuchó la palabra que Jesús le había dicho. En ese momento desechó lo que le dijo su criado y agarró lo bueno que Jesús le dijo. Fue a su casa y cuando llegó, su hija resucitó. Solo dormía. Algo grande Dios va a hacer en tu vida.
Y por lo que crees, vas a ver el poder de Dios. Porque a veces te pueden decir, ¿cómo se va a pagar tu deuda? Pero tu deuda sí se puede pagar. Un día te van a llamar y te van a decir, pase por favor a firmar porque ya terminó de pagar todas sus cuotas del banco. Un día alguien se va a acercar a tu casa y te va a decir, toma este dinero, el Señor me ha dicho que tú necesitas un auto. ¡Eso es para mí! ¡Eso es para mí! Aprende a escuchar la voz de Dios. Dios sí quiere que seas bendecido. Dios sí quiere que seas sanado. Y no lo digo yo, lo dice su palabra. Y así como en el primer turno, mi esposo dijo, muchas veces tú puedes decir, la pastora dice, vamos a comprar este lugar para quitar este techo porque es caliente, ¿verdad? Los anteriores domingos cuando vinimos estaba caliente. Pero este lugar, como no es propio, no pueden hacer cambios. Y tú puedes decir, pastora, ¿cuánto pues valdrá? Seguro, cuando yo sea más viejito, mi hijito va a crecer, él va a disfrutar del aire. Él va a ver linda la casa de Dios. Yo ya no creo. Y estás escuchando, estás pensando ahí por lógica, como te decía un principio. Miras, pero Dios dice, ¿acaso hay algo imposible? Ven. Mi amado hermano, si todos trabajamos juntos, oramos, declaramos la palabra, apoyamos a este ministerio, vas a ver cuán lindo va a ser este templo. ¡Aleluya! Va a ser algo grande, lindo. ¡Eso es para mí! Por eso a partir de hoy con esta palabra tienes que trabajar con más ganas. Tienes que hacer las cosas con mucho más amor. Porque aun cuando tú trabajas, porque te puede decir tu esposo, ¿cómo vas a ir a trabajar? Pero no te das cuenta que cuando tú haces alguito para aquí, estás sembrando una buena semilla que está dando fruto. ¡Aleluya! Y vas a ser muy bendecido. Por eso cuidado, estés escuchando, ay, si dice que no tengo que ir a trabajar, vas a perder bendición. Dios dice, si nosotros aprendemos a dar un vaso de agua fría, aprendemos a hacer apoyo, aprendemos a apoyar, a hacer algo para el ministerio, no vamos a perder recompensa. Más bien tu recompensa va a ser grande. ¡Lo recibo! Ya no escuches lo que la gente dice. Y ya no pienses por lógica. Aprende a escuchar la voz de Dios. A partir de ahora, cuando salgas de este lugar, que no sea solamente algo que has escuchado y que sales, te llaman y te dicen tu hija está mal. Ha dado positivo a COVID o te digan cosas. O ha pasado esto en el negocio. Y tú digas, pucha. Di, todo va a estar bien. Amén. Deja de escuchar esa voz. Lo que pase, tú di, todo va a estar bien. Dios tiene control de todas las cosas. Y para todo, Dios tiene solución. Para la enfermedad, Dios tiene solución. Para que seas bendecido, Dios tiene solución. Para que tu familia sea de Cristo, Dios tiene la solución. Pero aprende a escuchar su voz. Y Dios nos reclama que escuchemos su voz. En el libro de Salmos dice, oh, si me hubiera
oído mi pueblo. Si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Dios solamente te dice: escucha lo que te digo. Escucha lo que Dios te dice. Obedece lo que Dios te dice y ponlo en práctica. Por eso es la fe. Cuando el médico te dice: estás desahuciado, y tú dices: no, Jesús ya pagó esta enfermedad, y tú lo crees y estás practicando ahí porque estás diciendo la palabra, ahí se hace realidad y eres sano. Por eso Dios dice: escúchenme, y no solo escucha, sino hazlo. Obedece, practica. Si te dicen: tu bebé está mal, tu hijito tiene esto, tú di: no, está sano por el poder de Dios. Amén. Y así va a ser hecho. Aleluya. El pueblo de Dios oía más la voz de su corazón, o de lo que la gente decía, o de la persona que los influenciaba. Oían más otras cosas y no la voz de Dios. Pero si ellos hubieran escuchado la voz de Dios, así como dice en el libro de Salmos, hubieran sido libres. Libres del diablo, libres de las amenazas de la gente. Ellos hubieran sido libres. Por eso Dios te dice: deja de escuchar esas voces, porque si tú escuchas la voz de Dios, vas a ser libre. ¡Lo recibo! Porque dice que si escuchamos la voz de Dios, Él derriba a tus enemigos. Mueve sus manos contra tus adversarios, contra la enfermedad, contra la deuda, contra el problema, contra la incredulidad, contra el fracaso, contra todo eso. Dios los derriba. Y cuando sale ese espíritu inmundo, ahí viene la bendición de Dios. Eso es para mí. Hay un pasaje muy bonito en el libro de Juan. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no parecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cuántos son las ovejitas de Dios? ¿Cuántos escuchan la voz de Dios? Pónganse en pie, mis amados hermanos. Así como dice la palabra de Dios, mire bien bonito: mis ovejas oyen mi voz. No dice: mis ovejas oyen lo que dice el papá, la mamá, la cuñada, el suegro, la suegra, el primo, el sobrino, el yerno, la comadre, el compadre. No, dice: mis ovejas oyen mi voz, la voz de Dios. Y Él te conoce y le seguimos. Y yo les doy vida eterna. Y no van a aparecer, no les va a pasar nada jamás. ¡Lo recibo! Como escuchan la voz de Dios, va a hacer que se aparten del camino de Dios. Por eso, mi amado hermano, ahí levante su manito. Y si todo este tiempo tal vez escucharon la voz del papá, de la mamá, del vecino,
del suegro, de la suegra, no sé de qué personas. Si escuchaste cosas que no edifican tu vida y te olvidaste escuchar la voz de Dios, ahí dile: Señor, Señor, entendí tu palabra entendí tu palabra y yo sé y yo sé que me he equivocado. que me he equivocado. He escuchado otras voces He escuchado otras voces menos lo que tú me dices. menos lo que tú me dices. Por eso hoy Por eso hoy entendí tu palabra entendí tu palabra. y a partir de hoy A partir de hoy voy a escuchar voy a escuchar lo que tú me dices lo que tú me dices, y lo que me hablas lo que me habla por medio de mis pastores. por medio de mis pastores. Te doy gracias, Jesús, Te doy gracias, Jesús, por abrir mi entendimiento, por abrir mi entendimiento, por hacerme entender por hacerme entender que soy un más que vencedor, que soy un más que vencedor, que yo sí puedo salir adelante, si puedo seguir adelante. y por enseñarme a escuchar tu voz. Te doy gracias, Jesús, Gracias, Jesús. y sé que de este lugar me estoy yendo diferente, cambiado, renovado, libre, bendecido. Bendecido. Y ahí levante sus manitos y dígale algo a Dios. Tal vez has escuchado, no sé la voz de quién, pero ahí dile: Señor, he escuchado esta voz, pero ahora voy a escuchar tu voz. Dile. Voy a poner en práctica. Mi fe ha crecido. Te doy gracias, Jesús, por esta palabra Gracias. que has revelado a nuestros pastores, Luis y Magnelli, Señor. Diga: ahora mi vida va a cambiar, Ahora mi vida va a cambiar. mi pensamiento va a cambiar, Mi pensamiento va a cambiar. ya no voy a ser el mismo. Ya no voy a ser el mismo. A partir de hoy, mi amado hermano, cuando escuches desde hoy la voz de Dios, se van a abrir las ventanas de los cielos y va a caer una bendición sobreabundante sobre tu vida y sobre tu familia. Porque cuando escuchamos la voz de Dios, ahí vienen las bendiciones. Levante su manito alta y a la voz de 3 va a gritar: poder de Dios. Y cuando grite poder de Dios, va a salir todo espíritu inmundo que tal vez tenías, de incredulidad, de tristeza, de preocupación, de aflicción por todas las cosas que te habían dicho. Y lo va a gritar fuerte a la voz de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí grítelo fuerte. ¡Poder de Dios! Poder de Dios, ahí los declaramos sanos, libres, bendecidos, prósperos, hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahí diga: soy sano, ¡Soy sano! soy libre, ¡Soy libre! soy bendecido, ¡Soy bendecido! soy hijo de Dios, ¡Soy hijo de Dios! tengo vida eterna. ¡Tengo vida eterna! Escucho la voz de Dios. Escucho la voz Y de yo Dios. me voy en el rapto glorioso de la iglesia. ¡Aleluya! Dele un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Amén. Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Que la paz de Dios siempre esté en sus vidas. Y así como les dije, a partir de hoy se han abierto las ventanas de los cielos para sus vidas. Los amamos mucho, mi esposo, mi persona, mi familia. Que Dios los bendiga mucho. Amén. Paz de Dios, mis amados.